Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Hoy les voy a hablar sobre el Fondo de Ahorro de Panamá. Para ponerlo en contexto, durante la década del 90, el gobierno de Pérez Valladares privatizó lo que era el IRRE y el Intel, que eran las empresas estatales de electricidad y de teléfono. Al producto de esa venta, el producto de esa venta se depositó en lo que se llamó Fondo Fiduciario para el Desarrollo, el cual no podía ser gastado en inversión, en gasto, ni siquiera en pagar deuda. Pero los intereses que generara, habría una institución que se llamaba Fondo de Emergencia Social, que tenía como objetivo acudir si había alguna emergencia. Inmediatamente, durante ese mismo gobierno, el Fondo de Emergencia Social se transformó en una piñata para pagarles a sus adeptos, a sus seguidores, a sus activistas políticos. Así que durante el gobierno de Mireya Moscoso, que en su campaña había dicho que iba a cerrar el FES, efectivamente cerró el FES y abrió el FIS. Ese FIS se transformó inmediatamente también en una piñata, ya no del PRD, sino del Partido Panameñista, para sus seguidores. Luego, en el gobierno de Martinelli, ya se había dicho en su campaña que iba a cerrar esa piñata que se llamaba el FIS, cerró el FIS y abrió el PAN. El famoso PAN que terminó en caletos de 30 millones de dólares guardados debajo de las casas, porque la piñata fue aún mayor, porque ya lo que tenía ese fondo no solamente lo que generaba el fondo fiduciario, sino que adicional se podía colocar ahí lo que los ministerios necesitaran para hacer compras que llamaban de urgencia. Y luego todo se transformó en urgencia y ustedes saben en qué terminó esa gran piñata. El asunto es que en el 2012 el Fondo Fiduciario para el Desarrollo se transforma en Fondo de Ahorro de Panamá. La diferencia es que un fondo fiduciario es algo que tú pones para que un tercero te administre y te gane los intereses, te lo entregue. En cambio, un fondo de ahorro de Panamá es lo que llamamos un fondo de inversiones, un fondo soberano, en donde se establece una institución, en donde esa misma institución hace las inversiones directas, no tiene un intermediario y por tanto debe generar mucho más ganancia. Eso es lo que tiene el Fondo de Ahorro de Noruega, de Emiratos Árabes, de Dubái, de China. Por ejemplo, en la mina, más de 40% era capital chino, pero eran dos fondos de inversiones para decir, no es el gobierno chino, es un fondo de inversión que todo el mundo sabe que el dueño es el gobierno chino. Entonces, ese tipo de fondo de inversiones para generar ganancia colocándolo en lugares que sean muy rentables. Sin embargo, esto no ha sido en el Fondo de Ahorro de Panamá. Ha generado en promedio menos del 3% de utilidad anual. Eso es menos lo que genera una cuenta de ahorros de Navidad. Sin embargo, en el 2017 se establece una ley en donde se dice que si el canal aporta más del 2.5% del Producto Interno Bruto al gobierno, lo que se genere por encima de ese 2.5%, la mitad iba al Fondo de Ahorro de Panamá para que tuviera mayor cantidad de patrimonio. Sin embargo, en el 2020 viene la pandemia y no es que suben mucho los aportes del canal, sino que se viene abajo el Producto Interno Bruto, así que la relación aporte-PIB se supera ese 2.5%. Es evidente que el objetivo de un Fondo de Ahorro de Panamá no es recibir plata en momentos de crisis, es recibir plata en momentos de auge y que en momentos de crisis sirva para resolver los problemas que se generen en esa situación. Sin embargo, fue todo lo contrario. Por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas debió cambiar esa situación durante la pandemia, pero por pereza no hicieron nada. Y ahora el Fondo de Ahorro de Panamá dice, tú me debes 1.300 millones de dólares porque la ley dice que tú me tienes que dar la mitad de lo que se genere por encima del 2.5% los 2 primeros años y 2.25% lo siguiente. Aunque tiene razón técnicamente, el asunto es que si el Fondo de Ahorro de Panamá, por ejemplo, en el 2002 tuvo una pérdida de 129 millones de dólares, o sea que perdimos casi el 10% de nuestro patrimonio, ¿cómo me vas a pedir que te ponga más plata si no estás generando ganancia y lo que estás generando es muy poco y te estoy pagando 8 millones de dólares en gastos anuales?
Por supuesto, eso hay que evaluarlo y ver si se reestructura. La situación está dada entonces porque el ministro de Economía ahora dice, mira, vamos a hacer una ley en donde borramos todo lo que te debo porque no es lógico que te pague eso. Pero de paso, dentro de la ley establezco que a partir del 2025, el gobierno que gane va a depositar 200 millones de dólares, no importa dónde salgan, que el canal esté seco, que no haya barco, no importa, hay que depositar 200 millones de dólares. O sea, es como si tú estás en una cena con un grupo de gente y a la hora de pagar la cuenta, te levantas diciendo que vas para el baño, para no tener que pagarla. Y luego cuando estás allá, además pides comida para llevar, ¿no? Para que lo pague el otro. O sea, me parece totalmente irresponsable, tanto del gobierno, de querer borrar la deuda y que el nuevo gobierno la pague, como del Fondo de Ahorro de Panamá, que no está generando la ganancia que genera un fondo de inversiones y está pidiendo que le demos más plata cuando no está dando una buena administración y que aunque dice que es transparente porque publica sus estados financieros, hoy es el día, estando en abril, que todavía en su página web no están los estados financieros del 2023, pero para el pueblo, para la ciudadanía, para los que tenemos nuestro dinero puesto ahí, ninguno ha venido a explicarnos cómo es posible que ustedes perdieron 129 millones de dólares de mi dinero y del tuyo en un año. Yo creo que esto debe ser resuelto por el siguiente gobierno, tanto analizar si hay que reestructurar o cerrar ese fondo y volverlo de nuevo fondo fiduciario, pero sin pan y sin fis y sin fes. Yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.